No cabe duda que la arquitectura moderna marcó un hito en el diseño actual. Sin embargo, algunos críticos sostienen que no hemos podido salir y estamos entrampados en un círculo vicioso de los principios de la arquitectura moderna, mientras que por otro lado, algunos sostienen que la arquitectura moderna ya tuvo su época y que ahora es necesario replantear nuevos paradigmas. Hola mis estudiantes. Eh, Estamos en la última clase teórica de este curso, en el cual vamos a abrir un panorama como un final abierto de lo que sucede después de la década del 60 en cuanto a la arquitectura actual. Hablaremos entonces del tardomodernismo y del posmodernismo, dos posturas polémicas y que se hace incluso difícil delimitarlas, como sucedió con los estilos historicistas del pasado. El contexto en el que nos encontramos es aproximadamente la década del 60, en todo el mundo ya. No solamente hablamos del continente europeo o de Norteamérica, sino ya en todo el mundo. Claro, con mayor influencia del hemisferio norte, pero como tú viste la sesión pasada, también hay arquitectos que están desarrollando su propia arquitectura en América Latina. Muy bien, entonces una sucesión de eventos que se van a dar en la década del 60 van a originar la crisis de la modernidad, llamada de esta manera. Por un lado, los que involucran directamente a la arquitectura se encuentran la publicación Complejidad y Contradicción del arquitecto Robert Venturi, en el cual él cuestiona, hace un libro completo, un ensayo completo en el cual cuestiona y enfrenta las ideas de la arquitectura moderna con las nuevas ideas que ameritan los nuevos tiempos. Por otro lado, en el año 72 se va a dar la demolición de un conjunto habitacional de Pruitt y Goe en Estados Unidos, en Missouri si no me equivoco, que va a dar origen a muchas críticas y una polémica. Publicaciones filosóficas como la de Jacques Derrida, que habla de la deconstrucción de la palabra, van a ser influyentes en este momento. Y por otro lado, estos cuatro maestros que hablamos las sesiones pasadas, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright y Alvar Aalto, pues van a fallecer. Y al fallecer estos cuatro maestros, sus discípulos, sus pupilos y los nuevos arquitectos que van a ir apareciendo, pues van a tener ya una visión más interpretativa de la arquitectura que ellos dejaron. Y en la década del 60 se va a dar una corriente o movimiento llamado antidiseño, el cual va a, de manera teórica, postular que la arquitectura debe regresar de nuevo para la población y para las personas. Por otro lado, en lo que está en celeste, se van a dar también sucesos en el campo de sociocultural e incluso económico. La llegada a la luna, por ejemplo, va a marcar una visión completamente diferente, no solamente en los arquitectos, sino en todos los profesionales y las personas, abriendo universos de ciencia ficción inclusive. En 1973 se va a dar la crisis del petróleo en Estados Unidos, con lo cual estos grandes automóviles que habían sido precisamente diseñados bajo el concepto de autos fuertes o muscle cars se van a ver bastante afectados porque producto de un conflicto con los países del Medio Oriente se va a restringir el petróleo, la producción de petróleo y la gasolina también, por ende, que es un derivado del petróleo. Las estaciones de servicio,
los grifos de servicio petrolero, gasolinero van a entrar en quiebra y se van a hacer grandes colas de estos automóviles que consumen bastante porque tenían unos motores gigantescos. Y esto también influye en la arquitectura porque las ciudades fueron pensadas precisamente para estos grandes automóviles. Pero ahora va a ser necesario replantear y rediseñar los autos y empiezan a aparecer los compactos. Además, esta crisis del petróleo que va a generar una depresión económica y, y una crisis energética va a hacer que se cuestionen algunos pensadores y aparezcan movimientos ambientalistas como el ecologismo, del cual deriva todo lo que conocemos ahora de la sostenibilidad, y el pensamiento de conservación de la naturaleza deriva a partir de este movimiento que se va a dar en la década del 70. Además, todo esto dentro de un marco cultural donde la famosa cultura pop va a estar presente, desde la época del Flower Power de los hippies en la década del 60 hasta la música disco o los movimientos que aparecen después. Todo esto va a formar parte de una cultura preferentemente la americana, la cultura norteamericana. Todo esto también con una relativa desigualdad social que la arquitectura moderna con sus ideas no pudo ocultar, según dicen algunos críticos. Entonces toda esta crisis de la modernidad en la década del 60 va a producir en los arquitectos nuevas ideas. Como ya te dije, los filósofos, así como en la época del impresionismo, del postimpresionismo, los pintores se cuestionaron la realidad, ¿sí? Que no es exactamente lo que vemos nuestros ojos, sino lo que plasma, lo que interpretamos, con estas ideas de la Gestalt, ¿recuerdas? Así también en estos postulados filosóficos de personajes como Jacques Derrida o como Jean Baudrillard, en el cual cuestiona que Jacques Derrida dice, por ejemplo, que hay que deconstruir las palabras, y el otro autor menciona que eh, lo único que, a ver, eh, la verdad oculta que no hay verdad. Es como para romperse la cabeza, ¿no? Como esos cuestionamientos que hacen estos dos personajes, pero influyen en los arquitectos. Y ellos cuestionan, pues, ¿no? De que no hay una verdad relativa en la arquitectura, no hay un postulado, no hay 5 principios que nos guíen lo que tenemos que hacer, no hay un estilo internacional. Cada lugar, cada contexto cultural y físico son diferentes. No hay una fórmula mágica para diseñar. Por lo tanto, la verdad y las ideas en la arquitectura son relativas, no hay ideologías. El discurso que puede tener un arquitecto en una obra es plural, es diverso. Y mientras que la arquitectura moderna se empeñó en crear, ellos cuestionan, ¿no?, polaridades como el día y la noche, el blanco y el negro, la curva y la recta. En realidad aquí se empieza a pensar, se empieza a considerar que todo debería ser diverso, y de alguna forma se crea una reacción antidualista. Se vuelve a regresar a la referencia, al ornamento, a la alegoría, bajo la idea de que menos es más aburrido. Y en esencia pues se van a dar planteamientos individuales. Entonces esto se va a ir abriendo como un árbol con varias ramas, que ya de por sí se estaba abriendo como un gran tronco, ramificándose, y ahora le van a salir más ramitas a la arquitectura, porque todo esto se va a dar simultáneamente. Como te dije, en 1972 se publicó un artículo en un periódico que se tituló El día que murió la arquitectura moderna. Dice, la arquitectura moderna murió en 1972 a las 3 de la tarde, cuando se demolió un conjunto habitacional, un gran conjunto habitacional en Estados Unidos, en Missouri,
de nombre Pruitt-Igoe, que lo desarrolló el arquitecto Yamasaki, que fue el que hizo las Torres Gemelas en el World Trade Center. Este conjunto habitacional marcó, como se dice, bueno, pues se tituló, marcó un momento en el que se dice terminó las ideas de la arquitectura moderna, porque fue concebido en 1900, en la década del 50, en 1950, por esos días, por esas fechas, 1955 creo que es aproximadamente, y fue concebido tal cual se pensó con el Plan Ordenador de Brasilia, tal cual se pensó con la Unidad Habitacional de Marsella, como una solución a los problemas de vivienda y de habitabilidad que tenían las personas en este sector, viviendas nuevas. El edificio fue construido bajo todos los parámetros y principios e ideas de la arquitectura moderna. Como ves, hay una planta, una organización bastante racionalista, purista, con pilotis aprovechando la primera planta para los automóviles, con áreas recreacionales. Pero lo que empezó como un sueño terminó en la década del 70 en algo diferente a lo que se esperaba. Un conjunto habitacional donde se invirtió grandes cantidades de dinero para solucionar el problema de la vivienda terminó siendo un lugar que apenas era ocupado por 300 familias, casi era el 10%, exagerando, de la capacidad total que tenía ese conjunto, muchas de las cuales no estaban contentas, bien sea porque sus hijos habían crecido y se habían ido de ese lugar, o porque los departamentos ya no eran útiles para las necesidades de estas personas. Muchas de ellas terminaban personalizando sus departamentos y en los lugares que quedaba terminó convirtiéndose en un sitio de delincuentes, de drogadictos, de ampones. Es así que finalmente, digamos, el alcalde de aquella época, junto con las autoridades en la década del 72, ordenan la demolición de este conjunto. Esto, por supuesto, al ser un gran conjunto habitacional, como te dije antes, si la escultura falla, la destruimos. Si la pintura no nos gusta, la guardamos. Pero si una arquitectura falla, la única manera es demolerla. Y esto llamó la atención, por supuesto, de los críticos de arquitectura, diciendo que Pruitt-Igoe no había logrado cumplir con las expectativas con las que inicialmente se pensó. Claro que hay defensores acerca de esto y también dicen que no se puede ser tan tajante porque habían otros factores socioculturales que no estaban directamente involucrados con la arquitectura. De todas maneras, esto influyó en el pensamiento de los arquitectos de esta década junto con los críticos de arquitectura. Se empiezan a explorar nuevas formas y el movimiento op art y pop art de la década del 60 que eh, comienza a tomar como inspiración en el caso de los artistas visuales las ilusiones ópticas y la cultura popular estadounidense, influye bastante también en la arquitectura porque la arquitectura también va a intentar acercarse de nuevo a la población, así como lo están haciendo las obras. Se va a crear un movimiento en la década del 60, un movimiento compuesto por japoneses que se va a llamar metabolismo. Ellos, a la cabeza del arquitecto Kenzo Tange, como su líder, cuestionan las ideas tradicionales de la arquitectura del movimiento moderno y plantean que deberían diseñarse ciudades y edificios hacia el futuro de forma más flexible, con ideas como vivir dentro de una cápsula que, por ejemplo, ahí tienes unos bocetos de vivir dentro de una cápsula hasta que se va a crear, por ejemplo, ese edificio que existe y sale en la película Wolverine, la torre cápsula, o ideas como la ciudad Helix, que van a ser propuestas de una ciudad futurista, más orgánica, más fluida y que se adapte como el metabolismo del cuerpo humano a las necesidades de las personas. Ideas, por otro lado, en Europa, como el grupo Archigram y el grupo Archisum, en las décadas del 60 y el 70 aproximadamente,
compuesto por jóvenes arquitectos con ideas frescas, revolucionarias, que si bien es cierto no llegaron a construirlos, como en el caso del movimiento metabolista, eh, sus ideas influenciaron bastante con la ruptura del pensamiento tradicional del movimiento moderno que de alguna forma ya se estaba encasillando, ¿no? Entonces van a sacar publicaciones a través de magazines o revistas, incluso tomando la cultura del cómic para unirla con ideas frescas de ellos y crear ciudades casi fantasiosas, pero aunque no te lo creas, esas ciudades hoy en día ya se pueden construir. Si has visto los documentales de megaconstrucciones, Archigram diseña o dibuja la propuesta para una ciudad que se puede mover, la Moving City, y Archisum considera lo que llama la ciudad sin arquitectura, la No City, en el cual uno plantea que es una ciudad con patas, de alguna forma, que se puedan mover, toda una ciudad completita con edificios, infraestructuras adentro, casi de ciencia ficción, y que se pueda llevar y mover hacia otro lugar, como si fuera una gran nave. Y el grupo Archisum plantea una ciudad en la cual no hayan, en cual el espacio público y el espacio privado se junten en uno solo. ¿Me entiendes? O sea, que no se sepa en dónde termina el espacio público y dónde termina el espacio privado, que no se diferencien, que toda la extensión de la ciudad sea una sola. Esas ideas, por supuesto que aunque son hipotéticas y quedan en papel, influyen tanto en estos grupos como el movimiento metabolista y los que vienen después. Es así que se dan nuevas respuestas, como por ejemplo la Wild House de Robert Venturi, un arquitecto representativo del movimiento postmoderno, en el cual por ejemplo acá se le encarga el proyecto a este señor para que haga un asilo de ancianos, una casa para ancianos de bajos recursos económicos, y la manera en que él aborda el proyecto, pues ahí tienes un esquema general y la planta principal de la fachada lo aborda de una manera, digamos, en que para nosotros eso nos podría parecer una arquitectura fea, sin aporte, sin nada de expresividad, a diferencia de la arquitectura de Niemeyer, ¿no? Pero Venturi lo hace intencionalmente, como para hacer una crítica a través de la forma. Mira lo interesante de su pensamiento, ¿no? Utiliza elementos corrientes, digamos, que se utilizan en el día a día, como ventanas de guillotina, una fachada de ladrillo caravista, un volumen plano, y le dan el remate un toque diferente con un arco. Y pone una columna en medio ahí, donde dice Wild House. Es como que crea una crítica, una sátira de la arquitectura moderna, pero no con palabras, no con texto, sino con forma. Se considera que esta Wild House, que es la primera obra de Robert Venturi, lo inserta dentro del marco de lo que va a ser el llamado movimiento postmoderno. Aunque Louis Han, en la década del 66, un arquitecto estonio que va a tener gran producción arquitectónica en Norteamérica, que se considera el arquitecto puente entre el modernismo, entre el movimiento moderno y el movimiento postmoderno, se le considera un articulador. También van a crear respuestas como este Museo de Arte Kimball, que está en Texas, para una familia de millonarios que deseaban tener un lugar donde presentar su colección de artes. Y pues él, trabajando con el concreto, con el brutalismo, plantea y crean esta infraestructura cuyas cubiertas son unas bóvedas, ¿no? Como si fueran hangares, ¿sí? En el cual pues se pensó todo como una planta libre interior y con un juego. Deberías buscarlo este proyecto, es bonito, deberías buscarlo si tienes más información, si tienes más oportunidad. Se hace un manejo de la luz intencional y hasta una alegoría historicista, ¿no? Porque te digo que el posmodernismo regresa otra vez a la referencia histórica, aunque ya no a través del ornamento, sino de una alegoría o metáfora, ya como un todo, ¿no? Acá hay una alegoría, una metáfora, una crítica, acá también unas bóvedas de cañón corrido simulando la arquitectura romana, quizá de las basílicas,
o también lo que fue antes en Texas, porque en ese territorio hubieron graneros, locales de almacenamiento, y Louis Kahn consideró pues que era una manera de como que hacer una referencia a esto a través del concreto. Este es más evidente en cuanto a la referencia historicista. Como te dije, Philip Johnson, que fue discípulo de Mies van der Rohe, se cansó de hacer cajitas de cristal, como él declaró una vez en una de sus entrevistas, y ya que habían fallecido los maestros, pues él se anima a seguir más adelante, ¿no? Porque él todavía estaba joven. Bueno, aquí ya estaba un poco mayorcito, ¿no? Entonces, esta es la propuesta que él hace para el edificio Sony. Anteriormente fue la sede de AT&T. Ese comercial creo que llegó acá al Perú del 1977. Era su edificio sede allá en Estados Unidos. Y bueno, actualmente es de la Sony, ¿no? Actualmente es un monumento declarado patrimonio. Concibe el edificio ya para salir de la típica caja de cristal que el edificio Seagram había ocasionado, porque todos estaban en el paralelepípedo de cristal de Mies van der Rohe. Para salir de ese modelo, plantea un edificio con una clara referencia en la parte superior a un frontón clásico y un arco de medio punto, una gran bóveda en la parte del ingreso, como plantea el edificio. Incluso Frank Gehry, cuando estaba joven todavía, Frank Gehry diseña y crea esta Norton House en Venice Beach, en Estados Unidos. Parece una casita así de Pataclown, ¿no? De la serie de Pataclown. Una casa así desordenada, combinada, ¿no? Pero acá ya se ve un esbozo de lo que va a ser el arquitecto en el futuro y su visión que él tiene de la arquitectura. Esta casa. Entonces, mira, otra vez se hace referencia al ornamento, a la alegoría, a los detalles, digamos, coquetones que se le pone a la arquitectura para diferenciarla de la forma racional, pura del movimiento moderno. Incluso en esta obra vamos a ver dos referentes de estas épocas. Incluso en esta obra, que aparentemente se ve racionalista, de un volumen puro, hay una concepción interna. Es la biblioteca Exeter, de la biblioteca de Exeter Academy, de la Academia Exeter, que se encuentra en New Hampshire, Estados Unidos, del arquitecto Louis Kahn. Es un proyecto grande que se complementa y se construye como para todo el campus de ese lugar. Y el arquitecto lo concibe de esta manera. Se, se añade un edificio, bueno, en la planta al arquitecto la organiza tomando un cuadrado, un cubo en realidad, es un cubo, ¿no? Mira, es un cubo el cual divide en 9 sectores, en cuadrículas. A partir de ahí hace su planteamiento de acuerdo al programa a la programación y a las necesidades. Y por supuesto también al presupuesto. Ahí está, mira, casi, casi modulado, es una arquitectura modulada, una organización modulada, tanto en la primera y en la segunda planta. Sin embargo, a pesar de que en la planta se ve racionalista y concibe esta trama como este elemento organizador, ajustándolo al presupuesto que le había dado la universidad, en el interior es donde el arquitecto resuelve y le da todo este tratamiento que lo hace diferente y muy propio de la obra de Kahn. Kahn es un arquitecto interesante que deberías ver si tuvieras la oportunidad y seguir su obra, estudiar su obra porque tiene otras obras interesantes, además del museo de este que hemos visto en Texas o esta biblioteca tiene otras, casi con dramatismo y un gran manejo de la luz. Y resulta increíble pensar que este arquitecto falleció ignorado eh, en una estación de metro, de tren, y poco se le menciona, ¿no? Por eso lo estamos recordando aquí. Pero mira, te digo, la concepción que él tiene, a pesar de que es un cubo hecho de concreto armado, pero miren el interior lo que va a hacer, ¿no? Cómo lo va a concebir un atrio grande en la parte superior para el manejo de la luz. Este elemento calado en forma de círculos
que soporta el edificio estructuralmente, como si fueran cuatro placas aquí alrededor, pero también hace un calado en el interior con círculos. Su arquitectura de él es bastante megalítica, bastante monumental, y a pesar de que pareciera que es aplastante, no lo es, precisamente por el manejo que él hace de la luz. Y finalmente en la parte perimetral, estas máscaras, bueno, en realidad también son muros que están soportando, que también tienen un planteamiento estructural. Son muros exteriores de ladrillo, pero él los pone como si fueran máscaras en la parte perimetral. De esta forma el edificio tiene una característica bastante sencilla, bastante racionalista, digamos minimalista, pero en los interiores, mira, con toda la expresividad que da el concreto, así como la biblioteca de Clorindo Testa, que en este caso Louis Kahn no considera el sótano como almacenamiento de libros, pero es una arquitectura, bueno, eh, casi megalítica, ¿no? Parece como si fuera Stonehenge. Mira esta gran viga que él utiliza para su sistema constructivo como refuerzo estructural, una super viga de concreto, estas grandes placas de concreto, y aquí, ¿no? Donde se ve el sistema constructivo, todo este sistema de placas, vigas y losas de concreto armado y que lo alterna con la textura que genera el ladrillo y la madera clara. Entonces tenemos este resultado. Al igual que Arbar Alto, ladrillos quemados, ladrillos de diferentes colores en el interior, la madera clara, esta textura, esta luz que le da, otorga la calidez, a pesar de que pareciera que el concreto es como estar dentro de una caverna, pero no es así. Mira, acá se ve la dimensión gigantesca que tiene la viga, una super viga de concreto, mira, mira esto, casi un piso de altura, acá, para la viga, esa viga que sirve como trabaja como una nervadura, así como tenían las bóvedas de crucería. Y este gran elemento, mira acá en el interior, ¿no? La espacialidad que él maneja. Doble altura, altura normal, altura monumental. Mira el tamaño de la viga que él utiliza, me sorprende, ¿no? Mira acá, ve. Casi un piso de altura en la viga para soportar todo para darle refuerzo a todo este espacio monumental desde el momento que ingresas. Casi como una catedral, aplastante en el centro, monumental en los costados, íntimo y normal en la parte de las lecturas. Ahora veamos la casa de Vanna Venturi, del arquitecto Robert Venturi y su hijo. Su mamá le encarga, después de que hicieron la White House para los ancianitos, su mamá le encarga que le haga el proyecto de su casa. Qué chévere, ¿no? O sea, tu mamá te encarga que le hagas la casa a su hijo, un arquitecto con futura carrera prometedora. Y él desarrolla esta casa bastante simple, ¿no? En un terreno pequeño que creo que tiene, yo midiéndolo en el Google Earth me ha dado eh, 18 metros por 7 metros aproximadamente. Un aproximado de 300 metros cuadrados tenemos ahí entre el piso del primer piso, el segundo piso y el sótano, y la forma en que él resuelve esta casa, en el que hace una, digamos, mezcla ecléctica, casi como un collage, entre las ideas de Le Corbusier, de Aldo Rossi y de Frank Lloyd Wright. Coloca una chimenea, una ventana corrida, una ventana circular. Y como el mismo Robert Venturi dice, yo quise crear un proyecto aquí de tal manera que se reconozca que es una casa. Regresando a la forma, cuando un niño le dices dibuja una casa, lo primerito que hace es esto, ¿no? Bueno, tomando esa forma tan elemental en el cual todos nosotros en nuestro inconsciente relacionamos cuando decimos casa, la primera forma que se nos viene es esto, es la que toma Robert Venturi para el momento de diseñar esta casa. La concepción por fuera es bastante sencilla, pero en el interior vas a ver todas las formas todos los recursos que él utiliza y que definitivamente lo van a alejar
del planteamiento del movimiento moderno. Acá no hay una casa Farnsworth, acá no hay una casa de la Cascada, ni mucho menos una vía Savoy. El planteamiento, como te digo, de la organización funcional es simple. Estamos hablando de una casa para un adulto mayor, pero mira la forma en que personaliza el interior de la vivienda, ¿no? Él utiliza un porche, como tienen las casas tradicionales de Estados Unidos, pero el ingreso lo hace por lateral y de una manera casi escondida, pero no de la misma manera en que lo hacía Frank Lloyd Wright. Eh, Hay un ingreso de servicio, hay un ingreso para un estudio que está en la parte central, una gran sala, sala comedor con una chimenea que él mismo la concibe de una manera asimétrica. Mira, acá hay una primera referencia a lo que de constructivismo haría después. Todavía no es de constructivista esto, pero mira la forma en que organiza la casa. Por fuera aparentemente se ve simétrica, por el interior no. En la parte superior tenemos un dormitorio que también se utiliza como estudio, un gran dormitorio, una escalera, el balcón y lo más llamativo, ¿no? Todo este sector es lo que resalta en esta casa, me llama a mí personalmente la atención, la chimenea, como te digo, ubicada de manera asimétrica, diferente a las chimeneas tradicionales, y una escalera bastante curiosa, que quizá podría ser la pesadilla de tu profesor de diseño, porque esto no cumple con el reglamento y por supuesto que no tiene ningún aire a racionalismo moderno. Es una escalera que el mismo Venturi concibe como algo diferente. Es una escalera ancha en la parte principal, quizá para delimitar la zona íntima de la zona social, como para que no se vea el ingreso a la zona íntima. Esto también para que sirva como banquitas. Por ahí leí una interpretación. Hasta unos cuadros se colocan acá en el descanso, en este tramo de la escalera. E incluso Venturi es más loco, ¿ah? O sea, esta escalera la prolonga. Normalmente la escalera debería terminar aquí ya, ¿no? Para que lleguemos al dormitorio, pero él hace que prolongue como si fuera un plano. Así como las escaleras que hizo Luis Barragán en la casa Barragán, la prolonga hasta que tope con la pared. Una escalera que te lleva a ningún lado ya. O sea, esto se prolonga, llega hasta por acá, en el piso superior, ¿no? Entonces se vería únicamente como un elemento para colocar macetas. Mira, acá en el corte creo que puedes apreciar mejor lo que te digo. Esta chimenea, con casi como una composición desfasada, mira este volumen. Esta casa que está hecha de tabiquerías de ladrillo, mampostería de ladrillo con madera, con el ingreso por un costado, con quiebres diagonales. Esta forma en que agrupa las puertas, mira, que quizá tú lo has hecho en alguno de tus proyectos, estos halls quebrados. El sótano, ¿no? Que tenemos acá, el sistema de cimentación tradicional, ¿no? De ladrillo, concreto y entre pisos de madera con una cubierta de madera también. El ingreso a la parte superior, la concepción que ves de la misma interpretación, como te digo, el concepto de casita, así como cuando uno la dibuja de niño, ¿no? El concepto de casita, su interpretación personal y su referencia en los exteriores, pero también jugando con, por ejemplo, acá las máscaras. Este es el ingreso a un estudio, por otro lado está el ingreso a la cocina, mamparas para el ingreso al dormitorio en el primer piso. ¿Cómo juega con los referentes? ¿No? Aquí está la ventana circular tomada de las ideas de Aldo Rossi. Mira esta escalera, ¿no? Acá se ve la escalera. Cómo se quiebra la escalera y llega al piso superior, pero se va estrechando. Acá está la chimenea desfasada, porque no es una chimenea así, recta. Si tú te das cuenta es una chimenea quebrada. Y a la vez la casa no deja de tener un aire de hogar, ¿no? Entonces, en síntesis, a partir de aquí se nos hace ya más difícil delimitar la línea entre un movimiento, una ideología, una corriente o incluso un estilo. En esencia, y esto no es tajante, porque es difícil, te repito, de delimitar, existen dos posturas
el tardomodernismo y el posmodernismo, de acuerdo a los críticos de arquitectura. Los movimientos, eh, más que todo son posturas, ¿no?, autorales de cada proyectista, entre las que tenemos el minimalismo, el high-tech, el nuevo racionalismo, que rescata otra vez y continúa con estas ideas del racionalismo clásico, el ecotech, que es una mejora del high-tech, el minimalismo que viene de la época de Mies van der Rohe, pues, ¿no?, y que actualmente ha ido desarrollándose, el deconstructivismo, y si ves pongo dos flechas ahí, lo pongo de dos colores, porque el deconstructivismo es como que es difícil, hay una línea ahí, bien fina y difícil de delimitar, que está casi difuminada, porque comparte ideas del tardomodernismo, pero también ideas del posmodernismo. A ver, los tardomodernistas no reniegan de la arquitectura moderna, la aceptan, pero dicen que merece ser mejorada. Toman algunas ideas del movimiento moderno, pero vamos a mejorarla. El desconstructivismo también está en función a eso porque rechaza el ornamento y sigue considerando la función como algo principal, pero también considera que la forma le sigue a la fantasía, ya no la forma le sigue a la función, y eso es lo que lo lleva también por el lado del posmodernismo, porque el posmodernismo sí critica la arquitectura moderna, el encasillamiento, la rigidez, la frialdad de la arquitectura moderna, y ellos hacen un regreso a la alegoría, a la metáfora, a la conceptualización que los desconstructivistas también hacen. Entonces, entre estas tendencias tenemos el neohistoricismo, la arquitectura metafórica. Tanto el neohistoricismo como la arquitectura metafórica toman un referente que puede ser un concepto como por ejemplo una flor de loto, o el cuerpo humano como Calatrava en el Turning Torso, o un referente hacia la arquitectura histórica del pasado como en el edificio Sony. Más adelante hay corrientes incluso actuales como el regionalismo crítico, la arquitectura antroposófica. Ninguna de estas corrientes que ves acá, ninguna de estas ideas o posturas personales ha desaparecido. Tiene sus seguidores como que también tiene sus detractores o críticos. La arquitectura antroposófica está bastante relacionada con la bioarquitectura o arquitectura circular, considerando que se debe diseñar antropo para el hombre, nuevamente basado en los principios de un señor que no es arquitecto, pero que como pedagogo y filósofo influyó bastante en este pensamiento, Rudolf Steiner. Y el regionalismo crítico, pues al igual que el regionalismo de Alvar Aalto, también considera apropiado rescatar la arquitectura tradicional, el genius loci de un lugar, las construcciones vernáculas, pero no negar la modernidad, no negar el futuro, no negar la tecnología actual. Y su defensor es el arquitecto Kenneth Frampton. Al final te estás dando cuenta que se van abriendo a posturas personales, ¿sí? E incluso aquí, en este desarrollo, en este devenir que viene de la arquitectura, estás tú, acá, haciendo la historia, junto conmigo y con tus maestros y las siguientes generaciones que vendrán. Esto sigue transformándose. Y es como para desarrollarlo extensivamente, quizá ya lo veremos en seminario de teoría y crítica de la arquitectura o en seminario de arquitectura contemporánea. Unos ejemplos así breves, ¿no? Que esto es más profundo, como te digo, para entenderlo. Hay todo un pensamiento de fondo acá. El high-tech, por ejemplo, es una corriente antigua que aparece del 86, una postura desde el 77, ¿no? Con estos arquitectos Renzo Piano, Richard Rogers que desarrollan estos primeros edificios. Ahí se ven las referencias al movimiento moderno, pero también una nueva tendencia a la alta tecnología, incluir la alta tecnología para solucionar estos problemas de habitabilidad, de infraestructura, incluso hacer una referencia a lo industrial, que también se toma como un modelo de decoración, ¿ah? Porque una cosa es la arquitectura high-tech y también está la decoración high-tech, pero ambas tienen este elemento en común, el mostrar la estructura, el mostrar lo industrial, los metales,
Las grandes estructuras que no solamente son ornamentales. El mismo Norman Foster dice, la arquitectura es un arte, pero los arquitectos no somos artistas. Acá no hay una intención de hacer un ornamento. Todo tiene un porqué. Todo está cumpliendo una función aquí. Lo que pasa es que además el edificio tiene su propia expresividad. Estas grandes estructuras reticuladas, como esto de mostrar el esqueleto del edificio por fuera, como en el Banco de Hong Kong o en este edificio que también se le conoce como el Pepino o el Swiss Re de Norman Foster. Y por otro lado tenemos esta corriente que aparece después, el de constructivismo, aunque Frank Gehry ya estaba haciendo sus primeras casas, como vimos en la Norton House, con la cual ya se empieza a despegar de la forma moderna. Es aquí donde se va a consolidar más. Frank Gehry tiene sus detractores y sus seguidores. Pareciera que fue una propuesta bastante desordenada. Yo personalmente trato de entender el Museo Guggenheim de Bilbao y todavía no, quizá no tengo el suficiente entendimiento para comprenderlo, porque pareciera que no hubiera una organización, ¿no? Pero como dicen los mismos deconstructivistas, en el caos está el orden. Una cosa que se rescata tanto de este movimiento, tanto de esta postura high-tech como de esta postura deconstructivista, es la ruptura del techo y la aparición de la quinta fachada. A partir de aquí, mira los edificios de Norman Foster, los de Frank Lloyd, los de Zaha Hadid, los de Daniel Libeskind. Se rompió por completo el concepto del techo plano. Aquí, a ver, ¿dónde termina la pared y dónde comienza el techo? Aquí aparece el concepto de envolvente, la piel del edificio, algo que te han dicho tus profesores de diseño, ¿no? Se rompe también el concepto de una sola fachada. Qué difícil debe ser hacer las elevaciones aquí. Claro, con ayuda de los programas de arquitectura, ¿no? Porque no solamente se ve una sola fachada tradicionalmente, son varias. ¿Ves? Acá tenemos esta concepción de la arquitecta Zaha Hadid o del arquitecto Daniel Libeskind para estos edificios. Aunque algunos de ellos muchas veces no quieren que los encasillen que son deconstructivistas, minimalistas o de tal postura. Por ejemplo, hay otras posturas, a esta se le denomina arquitectura metafórica o también arquitectura biónica, porque está inspirado en partes del cuerpo humano y hacen como una analogía con el edificio. Este es el Turning Torso de Santiago Calatrava, que también te digo, el arquitecto ha tenido bastantes demandas y polémicas por sus obras, pero como producto también nos llama la atención cómo se inspira en un torso girado para desarrollar este edificio en Suiza. O incluso ahora que hablamos tanto de la inclusión y la sostenibilidad, han aparecido nuevas maneras de pensar. En el año 98, Renzo Piano desarrolla este centro cultural en el cual concibe una forma, esto es Ecotech, ¿no? Es un mejoramiento del high-tech, el high-tech que aprovecha la alta tecnología para solucionar problemas, pero el Ecotech le añade desarrollo sostenible, que sean energías renovables. Entonces Renzo Piano concibe esta forma, está hecha de concreto y de acero, pero la concibe de tal forma que capte los vientos, los atraiga al edificio y mantenga fresco el interior. Norman Foster también desarrolla uno parecido que capta los vientos a través de una cámara en el suelo, los lleva por debajo de la tierra, los enfría y los reparte al edificio, sin gastar un dólar o una libra en, en acondicionamiento artificial. ¿Qué te parece, no? Pero algo más interesante, este proyecto reciente, cercano, en el 2009, que lo desarrolla una escuela de arquitectura, no un arquitecto, sino una escuela de estudiantes en los cuales van a Mozambique en un programa que ellos dicen viajando a otro país, aprenden de los contextos, de la cultura de las personas y se plantean el reto de diseñar arquitectura, pero para un lugar diferente al que ellos han nacido.
En Mozambique, en África, desarrollan esta escuela bastante sencilla, ¿no? Con concreto y con materiales del lugar para un laboratorio de computación y aulas. Ahí hace bastante calor, de tal manera que tienen que asegurar la constante refrigeración, pero con tecnologías eh, del lugar sostenibles y energías renovables. Esto es lo que se conoce como low-tech. Mientras que existe el high-tech y el eco-tech de la alta tecnología, el low-tech plantea el uso de materiales económicos, por ejemplo, que utilizan botellitas de plástico reciclados, concretos, sacos para poner muros, sacos con arena, y lo desarrollan los mismos estudiantes, un regreso así como al pasado, cuando no había esta especialización de la arquitectura y todas las personas construían juntos por su comunidad. ¿Qué te parece? O sea, es toda una locura esto. Cada vez van apareciendo más y más maneras de pensar. Y las estamos replanteando y posiblemente tú con tu conocimiento, después de aprender de la academia, vas a mejorar y también vas a plantear tus propias posturas, porque la arquitectura está en bastante transformación. En esencia, para hacer una comparación, cómo se parte aquí un poquito entre la arquitectura moderna de la década del 50 y la arquitectura postmoderna que aparece después. Digamos que la arquitectura que aparece después es más dialéctica y más práctica. Se va formando por experiencia, por experimentación, mientras que la otra tenía un método, quizá casi como se te enseña en taller de diseño, pero al final siempre queda como un vacío, como algo que falta, y eso es lo que la arquitectura postmoderna lo plantea, que no hay un método exacto, no hay una teoría para diseñar. El reglamento te puede dar pautas, como siempre te he dicho, pero la arquitectura postmoderna también aprende por aproximación, experimentando, ensayo y error. Ambas son atemporales, se desprenden del pasado, se desprenden del ornamento, del historicismo, incluso el neohistoricismo, pero hace referencias. Mientras que la arquitectura moderna son planos, volúmenes y nada de referencia, la arquitectura postmoderna, como has visto, tiene metáforas, expresividad, analogías, referencias, un concepto de base, se inspira en una forma, porque para ellos la realidad es relativa y el conocimiento es diverso, no es uno solo. Así que cada postulado, mientras que en la arquitectura moderna se buscaba que sean leyes universales como el estilo internacional, aquí se diversifican. ¿Qué te parece? Como te repito, no hay un ornamento como fue en el pasado, pero sí hay una alegoría. Y la función para la arquitectura posmoderna es importante, pero la expresión formal también lo es. Porque la arquitectura, después de haber visto todo este curso y todo el paseo que hemos dado por todas estas épocas y lugares, la arquitectura no solamente es una construcción, también pienso que es una expresión artística, estética, que genera sensaciones, despierta sensaciones, emociones, y los maestros que hemos estudiado cada uno en su momento lo ha logrado reflejar con sus limitaciones de su época y con sus errores humanos como los tenemos todos, pero lo ha logrado representar en aquellas obras que han quedado plasmadas para que hoy día las estudiemos como si fueran un gran libro que nos habla con imágenes y con formas. Ahora hazte la reflexión final, ahora que conoces esta teoría, ahora que has visto todas estas evidencias, ¿cuál es la arquitectura que vas a conseguir o vas a seguir explorando y desarrollando tú mismo? Muy bien, hemos finalizado Historia 2 entonces y continuaremos para entender la arquitectura nacional en el siguiente curso. Suerte entonces.